Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este seminario de investigación educativa que organiza el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la UABC. El día de hoy es un día especial. Es un día especial porque tenemos invitadas muy especiales y muy queridas, pero también porque es la primera vez que este evento se va a transmitir por Zoom, por Facebook Live, y también tenemos auditorio aquí en sala. Y para lograr que se conjugue todo eso, que parece sencillo, pues quiero iniciar agradeciendo a mis compañeras, a Vanessa y a Claudia, que han logrado que esta maravilla tecnológica pueda hacerse. Entonces, es una primera experiencia, yo espero que nos salga todo muy bien y que ya pueda ser una modalidad común, ¿no?, en el trabajo que nosotros desarrollemos para también seguir dando difusión a nuestro instituto más allá de Ensenada. Así es que bueno, pues sin más quiero presentarles a las colegas que el día de hoy nos acompañan. Para mí es un gusto que estén ellas con nosotros. Han venido a Ensenada muchas veces, pero es la primera vez que las tenemos aquí en el instituto. Así es que les agradezco muchísimo que estén aquí con nosotros. Voy a presentar en primer lugar a la doctora Teresa de Jesús Negrete Arteaga. Tere, como la conocemos todos sus amigos, es licenciada en Pedagogía por la UNAM y maestra y doctora en Ciencias con especialidad en Investigaciones Educativas del DIES INDESTAR. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Desde 1987 es académica de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco. Participó en el diseño y desarrollo curricular de planes y programas para maestros de educación básica, como LEP 79, LEPEP 85, LE 94, y fue coordinadora nacional de la licenciatura en intervención educativa. A partir de 1996, desarrolla investigaciones y estudios sobre la UPN en las escuelas normales de la Ciudad de México. En 2013 publicó El perfil de la profesión académica en la educación normal del Distrito Federal, en coautoría con Margarita Rodríguez. Desde 2008 es responsable en México del proyecto internacional Investigación e Intervención Educativa Comparada entre México, España y Argentina, más un proyecto conocido como MEXESPAR, en el marco del Convenio de Colaboración Interinstitucional de la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Jaume I de Castellón en España y la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Sus líneas de investigación son investigación, intervención, cultura digital y procesos de subjetivación en la vida contemporánea, trayectorias de formación de interventores educativos, docentes y actores sociales, currículum y dominios de la profesión, el papel de la tutoría y el desarrollo de proyectos de intervención educativa en espacios escolares y sociales, y aspectos conceptuales y metodológicos entre investigación e intervención educativa en contextos de emergencia. También quiero presentarles a la maestra Marcia Sandoval, que también nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, Marcia. Ella es profesora de educación preescolar y licenciada en comunicación educativa. Ha realizado estudios de maestría de planeación y desarrollo de la educación por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y maestría en investigación y desarrollo de la educación en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, en la cual recibió una distinción por su productividad académica científica de alta calidad en 2016. Ha realizado cursos en etnografía y antropología social. Actualmente realiza su formación como psicodramatista y coordinadora de grupos en la Escuela Mexicana de Psicodrama y Sociometría de la Ciudad de México. Ha sido subdirectora de proyectos culturales, de formación de figuras educativas comunitarias y de educación preescolar en el CONAFE. Es académica de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco, donde llevó a cabo el desarrollo de la especialización en gestión educativa vía medios. Ha realizado estancias académicas en la Universidad Jaume I de Castellón y participado en congresos internacionales de antropología rural en Argentina sobre temas de investigación e intervención educativa. Colaborado también en la publicación de textos educativos, artículos de investigación y ensayos sobre procesos y trayectorias de formación, educación comunitaria y comunalidad,
fortalecimiento del uso de las lenguas indígenas y sobre la experiencia y formación de profesionales de la educación en proyectos de investigación e intervención educativa. Pues sin más, las dejo con ellas. El seminario que hoy nos van a impartir se planteó en la modalidad de conversatorio, ¿no? O sea, entonces va a ser un poco distinto de cómo acostumbramos trabajar este tipo de sesiones. Ellas van a trabajar el tema aspectos ontoepistémicos constitutivos de la investigación e intervención educativa. Así es que, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y pues sean ustedes bienvenidas al instituto. Gracias. Bueno, pues agradecemos esta invitación. Estamos muy emocionadas de estar aquí con ustedes. En efecto, hemos venido en varias ocasiones a Tijuana y Ensenada con nuestra casa mater, pero en territorio de Baja California, con nuestros colegas de la UPN acá, porque pues ahora sí que nos invitan y nosotros nos hacemos invitar para poder conversar sobre nuestras experiencias en la investigación e intervención educativa, que es un campo de saberes que hemos venido cultivando en los últimos años, con la idea de poder darle un giro a la respuesta que damos los profesionales de la educación frente a las necesidades que surgen de la vida cotidiana, contemporánea, de las poblaciones, tanto en espacios comunitarios, sociales, urbanos, como en los espacios escolares. Y bueno, queremos con ustedes compartir nuestras experiencias, nuestras aventuras en esta travesía y pues también saber ustedes cómo la han vivido, ¿no? Y en ese sentido vamos a iniciar con una interrogante y con esa interrogante pues un poco poner aspectos en la mesa para seguir dialogando. Entonces nuestra primera pregunta hacia ustedes como audiencia y hacia quienes se encuentran virtualmente es: cuando escuchan la palabra intervención educativa, ¿qué resuena? ¿Qué se imaginan? ¿No? ¿Qué han hecho? ¿Qué piensan? Pregunta abierta. Tenemos un micrófono de teléfono para ustedes, especial para ustedes. Hola, buenas tardes. Soy Glenda, del doctorado aquí en el IDE. Yo pienso, al escuchar intervención educativa, en el actuar, en el accionar, pero desde un accionar ya meditado, o sea, planeado. O sea, que lleva detrás, digamos, un proceso reflexivo, planeado a partir de, no sé, de experiencias, de sistematizar información y demás, sino no es lo concibo como distante de aquellas acciones, digamos, esporádicas y tal vez, pues no sé, emergentes, ¿no? Lo contrario de todo ello. Muchas gracias. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ariana. También estoy en el doctorado aquí en el instituto. Y cuando escucho intervención, a mí me parece que es como trabajar de forma activa con la escuela, ya sea con los actores que trabajan al interior de la escuela, con algún tipo de finalidad, ¿no? Con formación o con alguna cuestión de mejora para trabajar conjuntamente, ¿no? Con la escuela para la mejora de la misma escuela. ¿Alguien más? ¿Yo? Sí. Hola, buenas tardes. Yo soy Patricio,
soy de UABC, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, junto a la licenciatura en Educación. En mi caso, la intervención educativa la entiendo como intervención educativa como un proceso de investigación, pero que tiene fuertes tintes predominantemente cualitativos, ¿no? Y por lo mismo el proceso interpretativo y también la intencionalidad transformativa es más fuerte que en un proceso de investigación tradicional, como lo entendemos comúnmente. Ahora, casualmente nosotros también estamos entrometidos en el tema de la intervención educativa desde hace un tiempo atrás, a partir de un programa de maestría. Entonces hemos tenido siempre esa disyuntiva, ¿no? De cómo definir la intervención educativa y entenderla de manera distinta a lo que es la investigación. Y siempre estamos en esa misma discusión, ¿no? De cuáles son digamos que los elementos que distinguen la intervención educativa de la investigación como tal, y a partir de eso entonces el debate se abre en ese sentido. A pesar de que tiene tintes cualitativos, yo creo que también metodológicamente no está cerrada a lo mismo, sino que se pueden recolectar datos de distinta naturaleza, pero siempre la transformación y digamos que la interpretación es más fuerte. Más o menos lo que entiendo. ¿Alguien más quisiera compartirnos? Sí. Solo agregaría la parte de que la intervención siempre tiene una necesidad o una problemática que pretende atender. En este sentido, se busca mejorar o transformar los entornos educativos a partir de ello. ¿Y cuál es tu nombre? Mi nombre es Denise, también vengo de FECAIS y también estamos en esta preocupación y disyuntiva entre cuándo es investigación y cuándo no. En este sentido, mi postura al respecto sería que no están peleadas la una con la otra, ¿no? Los profesores somos investigadores, al mismo tiempo que también lo que nos falta es saber cómo sistematizarlo. Entonces, teniendo esas herramientas, podríamos hacer esa sistematización y generar las evidencias de la transformación de la práctica educativa, ser más conscientes de nuestro proceso como profesores. Bueno, pues vamos, estas inquietudes que señalan son las inquietudes que nos han venido atravesando a nosotros también en nuestro devenir en esto que llamamos campo de saberes, de la investigación e intervención. Vamos a ir dialogando, les vamos comentando cómo lo vemos nosotros, cómo lo hemos vivido, qué aspectos vamos dilucidando desde la experiencia misma de desarrollar proyectos de intervención, realizarlos nosotros, acompañar a nuestros estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado, en proyectos, y también a otros agentes, irlos acompañando en los procesos de investigación e intervención. Y bueno, primero, entonces, considerando las inquietudes que ustedes señalan de qué relación hay, o podría haber, o no hay, o cómo se diferencia la investigación convencional de la relación investigación e intervención educativa, creo que por ahí podríamos empezar como a caminar, y por qué incluso le llamamos a este conversatorio los constitutivos ontoepistémicos de la investigación e intervención educativa, ¿no? Un nombre rimbombante, pero que tiene sentidos que nosotros hemos encontrado para poder ir dándole una conceptualización a lo que hemos desarrollado en la vía de los hechos, ¿no? En el poner en acto la actuación junto con las poblaciones con las que hemos participado y con nuestros estudiantes y con otros actores para hablar de un campo de saberes. Y bueno, Marcia. Bueno, pues es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Y bueno, a partir de lo que ustedes están planteando, resulta muy interesante considerar esto que hay, que en las diferentes intervenciones está puesto que es la acción. Intervención como acción, investigación como acción. Y sí, tiene que ver con eso, es como un punto donde coinciden, pero hay una serie de distinciones
y que no están peleadas, como bien señalaba Nis. Al contrario, van encontrando caminos que van haciendo posible una trayectoria hermanada, conjunta, y que a la vez que cada una tiene el despliegue de sus diferentes formas y herramientas, las va acercando, ¿sí? Las va poniendo en interjuego de manera constante para que esa acción vaya creando posibilidades de análisis. Y ese análisis nos va llevando para lo que sigue y pone en juego otras situaciones para seguir indagando y para seguir interviniendo. Entonces, como un camino, como una historia sin fin, diría Michael Ende, la historia que va teniendo posibilidades de ir atravesando a los sujetos, atravesando a las poblaciones en lo singular, en lo colectivo, y que va permitiendo también el reconocimiento de quien interviene y quien indaga, ¿sí? Esa posibilidad de implicarse con el otro, a la vez que el otro se implica con quien interviene y con indaga, que ese es un distintivo de la investigación, se puede decir, convencional, donde yo puedo llegar a investigar y usar inclusive herramientas cualitativas que me ponen en contacto con el otro, dialogo con el otro, escucho al otro, pero me llevo esa información considerando al otro como un informante. Y en la investigación e intervención, la implicación hace esa distinción. ¿Por qué? Porque esa implicación me está poniendo en el mismo lugar donde está el otro. Y hay ese proceso de intercambio, de escucha, de afectación mutua, que es lo que le llamamos esa implicación. Entonces, la acción me lleva a la implicación y la implicación me lleva a la acción. Es como un camino que se va interjugando. Y algo que tiene también como diferencia un poco es que como estamos interactuando con los sujetos a partir de qué les está sucediendo a las poblaciones, a los sujetos, ¿sí? Pues está muy difícil llegar con un objetivo, a menos de que el objetivo sea hacerlos hablar y mostrar qué les pasa y qué piensan y qué sienten. Entonces, con esas tres preguntas casi siempre se empieza a dar ese proceso de inicio, de implicación, de estar ahí con el otro. Y entonces, en ese sentido de estar considerando al otro, esa es la parte ontológica en la que el ser se está interjugando, tanto el mío como el del otro, como el del colectivo, y pues no sabemos qué está pensando, qué está sintiendo, y tampoco lo podemos explorar a través de mecanismos o de herramientas configuradas de antemano, como con preguntas anticipadas en una entrevista o preguntas anticipadas de un grupo focal, sino que estamos ahí poniendo en juego dispositivos para hacer ver y hacer hablar a la población. Ese dispositivo es disponer y detonar qué le pasa, qué siente, qué desea. Aquí hay una pregunta del deseo que es como un potente motor que da, como la llave que enciende el motor para caminar. Entonces, esa acción se va propiciando con la posibilidad de expresión del deseo. Venimos ahorita de una reunión con estudiantes y el proceso que uno de ellos vivió y que a mí me impactó muchísimo es que al final de la jornada, nuestro cierre, él decía, es que yo aquí me sentí incómodo porque todo el tiempo me preguntaban, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Y dice, y es que a mí nunca nadie me había preguntado qué sentía. ¿Sí? Nunca pensé venir a un congreso para que me preguntaran qué sientes. Y al momento en que yo iba sintiendo que me preguntaban, ¿qué sentía cuando me preguntaban? Pues ya, ¿pero por qué quieren saber qué siento? Después ya fui entendiendo que ese sentir era parte de ir armando un proceso de reconocimiento con el otro,
estableciendo confianza hasta que llegó el momento en que sí pude decir y me lo dije a mí mismo que sentía. Entonces, esa parte inicial de reconocimiento de cada persona, cada sujeto o un colectivo, ¿sí? Es como el punto de partida de este proceso de la investigación, intervención. Allí es lo que detona, lo que dispara, lo que posibilita, lo que crea las condiciones de posibilidad para continuar. Yo empezaría por ahí. Bien, entonces esto que señala Marcia marca la diferencia con la investigación convencional en el punto de partida. Uno de los elementos donde se establece la radical diferencia, porque si hay una radical diferencia, son en los puntos de partida. Entonces el punto de partida no es el saber estructurado, el punto de partida no es lo que se ha dicho de un tema, el punto de partida no tiene que ver con lo que se ha conceptualizado respecto a lo que podría suceder o le sucede a una población determinada, sino el punto de partida tiene que ver con la voz de los sujetos respecto a sus modos de ser, de hacer y estar. Y entonces ahí entramos al terreno de lo ontológico. O sea, ese es el punto de partida, tiene que ver con la ontología del ser. Y desde ahí entonces, ahí está la radical diferencia. Ahora, los recursos que podemos utilizar de la investigación es aquello que, por lo que tomó forma la investigación, que es la indagación. Entonces, nuestro recurso que tiene que ver con la investigación es ese espíritu, esa fuerza indagatoria, ese explorar, ¿no? Esa avidez de saber, pero no un saber para mí como investigador, sino un sabernos, en el sentido de que al tiempo que se va indagando con la población, eso que le pasa, eso que le sucede, eso que le acontece, que es la noción del acontecimiento, eso que le acontece, en eso que surge, y la palabra eso tiene importancia porque no tenemos una determinación, sino es un determinado que nos lleva a la exploración. Entonces ahí estamos frente a una incertidumbre que nos da la posibilidad de indagar a nosotros y la población también de su propia incertidumbre. Y lo decíamos hace un rato con los chicos, ese indagar de qué es lo que me pasa cuando estamos con la población, niños, jóvenes, adultos, en un espacio escolar, en un espacio comunitario, en una cancha de básquetbol, en un cibercafé, y vamos platicando y nos van diciendo eso que les pasa, nos lo dicen a nosotros y se los dicen a ellos mismos, ¿no? Como el ejemplo que ponían. Y dicen, no sé qué me pasa, pero sé que me pasa algo. No sé qué tengo, pero sé que tengo algo. Quiero saber algo, pero no sé qué es lo que quiero saber. Bueno, esto que son la condición de la vida contemporánea, de que estamos abrumados de información, en una vorágine de información, llega un momento que tenemos tanto ahí que no sabemos qué creer. No tenemos claro qué es lo que sucede con eso que se nos exige y yo qué tanto estoy dispuesto a responder a esa exigencia que tiene que ver con esa vida contemporánea que dirían que se vuelve como un vértigo. Y bueno, lo vivimos contundentemente en el periodo, en toda esta etapa pandémica, ¿no? Realmente es un signo epocal en el sentido de tanta información, tanto que se nos ponía como posibilidad o imposibilidad, que nos llevaba a no saber qué hacer. Y al preguntarme, ¿y qué me pasa a mí? ¿Y por qué me pasa esto? Y no sé lo que me pasa. Bueno, entonces esas son las preguntas que nos tenemos que volver a plantear frente a toda esta condición a la que estamos encarando en esta vida contemporánea, donde los asideros no están tan precisos, o nunca habían estado, pero suponíamos que estaban, y donde hay que ir transitando.
y la decisión del sujeto es muy importante. Cómo yo decido hacer y qué decido hacer con mi vida. O sea, es con mi vida. Y esto es muy importante, por eso es que hablamos del ontológico, es de esa condición del ser, de ese vivir. Y bueno, aquí algo que tú comentabas en relación a que tiene que ver con la acción, pero una acción en reflexión. Lo interesante es que en la investigación e intervención, como el punto de partida es no sé, sé que no sé y sí sé. Sé que algo me pasa, pero no sé qué es lo que me pasa. Entonces no está como predefinido, sino es emergente. Entonces esto es muy importante para nosotros. O sea, en los puntos de partida de la investigación e intervención, los constituye lo emergente. Es un constitutivo y es una exploración, porque lo emergente no es principio ni fin, sino es algo que aparece, pero que remite a algo que tiene una historia. Y esa historia tiene que ver con, por eso es que hablamos del acontecimiento, el ángulo histórico para la investigación e intervención es el acontecimiento. Entonces, en esta indeterminación hay fuerzas que están jugadas ahí, y esas fuerzas, ese juego de fuerzas, esas luchas de esas fuerzas que están en nosotros, en lo singular y en lo social, ¿sí? Son las que tenemos que ir develando para poder saber qué es lo que me pasa. Y por eso, en estas fuerzas que están siendo constitutivas de mi decisión de hacia dónde me muevo, cómo me muevo, qué es lo que deseo hacer, qué puedo hacer, qué no puedo hacer y por qué, pero en esa imposibilidad, cómo transito la posibilidad, es donde vamos encontrando unas tentativas de acción. Y con esas tentativas de la acción se va tomando fuerza, eso que emerge de reconocer, y esta fuerza, ¿qué nombre le doy? Esta fuerza, ¿quién puede hablar de ella cuando ya la voy develando? ¿Cómo incorporo otras voces para poderla hacer comprensible? Y de ahí entonces que podemos ir deliberando y proyectando las acciones. Entonces, esto es muy importante para nosotros de haberlo reconocido después de enfrentar y darnos cuenta que el tiempo cronológico o lo previsto no operaba para dar pie al espacio de la escucha, porque nos llevaba a tener una escucha de nosotros mismos respecto a lo que presuponíamos que el otro necesitaba. Presuponíamos que era lo que había que darle al otro. Y ese es uno, poner en suspenso, suspender por un momento para convertir en interrogante e indagar. Y de al mismo tiempo, como decía Marcia, en esta implicación, poner en cuestionamiento mi supuesto. Esa es una de las partes importantes de mi implicación en el contacto con el otro. Bueno, ahí hay otra radical diferencia con la investigación, porque en la investigación el modo de proceder es que tú llegas formulando un planteamiento, un presupuesto. Hasta lo decimos, mis parto de los presupuestos de tan. Con base en esos presupuestos voy a explorar tal. Mis preguntas de investigación se formulan en relación. Entonces, vean, ahí ya está, en la estructura lógica del acercamiento, está una radical diferencia, porque acá no partimos, mi supuesto queda suspendido. Entonces, tengo que crear un acercamiento y a partir del acercamiento ponernos en situación de indagar de eso que nos pasa a ellos y a nosotros en ese encuentro. Entonces, la palabra encuentro para nosotros es clave. Voy al encuentro con el otro y a ver qué me encuentro. Entonces, ahí se activa, sí, la fuerza investigativa como una fuerza indagatoria. Y lo emergente tiene que ver con indagar qué sucede, qué acontece ahí, que tiene una historia, ¿sí? Hay un devenir, viene de algún lado
y se hace manifiesto en ese momento. Entonces lo emergente es ir a la espera, a ver qué emerge, qué surge. Pero la emergencia no es la urgencia, y eso lo vivimos en la pandemia. Las acciones respondían a la urgencia, no tomaban en cuenta lo emergente, lo que estaba latente, lo que se venía conformando, ¿no? En las propias familias, lo que iba surgiendo en las familias era aquello que estaba emergente, que siempre había sucedido y ante estar todos juntitos, afloraba. Entonces, bueno, con nuestra experiencia, esta idea de lo emergente tomó mucha fuerza en el terreno ontológico y epistémico. En el terreno ontológico, en reconocer que cada sujeto y cada colectivo, cada sujeto en lo grupal o en lo institucional, lo emergente era algo que estaba movilizando el vivir de esas personas, de esos grupos y de esas instituciones. Y que también nuestra indagación tenía que ir a la pesquisa, por llamarle de algún modo, ¿no? A la búsqueda de esa emergencia. Traducir, interpretar, ¿sí? Darle nombre a eso que emerge, que está ahí. Y esa emergencia pues está vinculada a ese acontecer, ese acontecimiento, eso que va sucediendo día con día en lo cotidiano. Entonces la intervención, la investigación de intervención se infiltra en lo cotidiano, en lo que está sucediendo en la vida cotidiana de la población, de cada sujeto y del colectivo de los sujetos, que puede haber distinciones entre la vida de cada quien, que desde luego las hay. Y eso que acontece, bueno, pues entonces nos hace ver conceptualmente el acontecimiento. Y el acontecimiento tiene que ver con lo que no es lo que sucede cotidianamente, sino ese encuentro, estar con el otro, pues va a propiciar hacer ver y hacer hablar de lo que nos pasa, de lo que le sucede al otro, y se va configurando ese acontecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una irrupción de lo que está sucediendo normalmente o regularmente, hay una secuencia opuesta a la discursividad secuenciada regular, y se destaca la singularidad. Y esa singularidad es con la que estamos teniendo la posibilidad de la escucha, de que circule la palabra. Y aquí, bueno, es talachero, porque pues, tenemos ahí puesta la oreja, el ojo, el cuerpo, metemos el cuerpo. No es solamente lo cognitivo, sino es estar ahí con el otro. Y decimos mucho metiendo el cuerpo, así, produciendo el sentipensar, ¿sí? Que es dejar que entre la emoción, que entre la afectación de lo emocional, de los sentimientos, que también es otra distinción de la investigación tradicional, se podría decir, porque por allá nos dicen no te emociones porque pierdes objetividad. Y acá es todo lo contrario, porque el ingrediente de la subjetividad nos va acompañando todo el tiempo al reconocer que el sujeto va produciendo esa subjetividad desde que nace, donde quiera que esté, en el proceso de convivencia con otros, con su familia, con la escuela, con la comunidad, con las amistades, en la universidad, en el doctorado, en todos lados. Siempre estamos en posibilidad de ese encuentro que va produciendo subjetividad. Entonces, estos acontecimientos nos van permitiendo desde la investigación e intervención reconocer eso que pasa, eso que piensa, eso que siente y que siento yo y siente el otro, y va teniendo un proceso. Por acá hablaba de la sistematización. ¿Qué sucede con la posibilidad de ir documentando todo eso que estamos viviendo? Estas vivencias nos van llevando
a una situación de posibilidad de memoria, de hacer archivo, de hacer memoria, de escribir, de documentar, de testimoniar, y no se queda ahí solamente en los planos de la acción o de la convivencia, sino esa acción llega a un plano gráfico, a un plano de escritura, a un plano de armar un testimonio, armar un diario de campo, que así le llamamos, un diario de campo, en el que la experiencia se va asentando a partir del análisis de la vivencia. Entonces transitamos por las vivencias, las múltiples vivencias que vamos teniendo en los diferentes encuentros, y esos encuentros y esas vivencias llegan a esta posibilidad de escritura, donde voy describiendo cómo me encontré, cómo nos encontramos, qué dijeron, qué dije, qué diálogo hubo, qué acciones intercambiamos, se estableció o no el vínculo, la confianza, la colectividad, la grupalidad, porque la intervención no se hace en solitario, la intervención se va armando en grupo. Entonces, esta escritura va teniendo un proceso, sí, de quien está interviniendo, pero luego hay momentos en que se consulta, en que se comparte, en que se va teniendo esa posibilidad de reconocimiento desde la escritura a partir de la mirada de los otros. Entonces, pasamos de esta acción de vivencia a una acción de escritura, y aquí vamos impulsando la posibilidad de que quien está haciendo esta escritura vaya encaminándose a ser autor, Y esta autoría va permitiendo, al reconocer qué es lo que está escrito, al hacer el análisis de las vivencias y transitar hacia la experiencia, pues reconocer lo que encontramos, descubrir cosas, potenciar enunciaciones, construir categorías, derivar, si queremos uso de diferentes herramientas de la fenomenografía o de la fenomenología, derivar codificaciones. Entonces ahí ya hay toda una deriva a partir de la voz de los sujetos, de quien indaga y de quien es indagado, de la colectividad. Y esa producción de enunciados pues nos va a llevar a poder identificar aportes. Y en ese sentido estamos ya vinculando la parte ontológica con la parte epistemológica. Y bueno, pues ahora la pregunta es, con todo esto que les hemos dicho, ¿qué les pasa? ¿Qué se imaginan? ¿Qué piensan? Pues a mí me surgen dos dudas, ¿no? Cuando el sujeto ya está implicado, entonces ya no hay una carga fenomenológica, sino hermenéutica. La persona ya va con respuestas que quiere corresponder, que también hay que tomar en cuenta ello. Y en esta cuestión de ontología, ¿por qué se le llama ontología y no fenomenología? Porque me parece que va más hacia la fenomenología. Entonces, eso son como todo lo que se está reestructurando en mi mente, y gracias por hacer mover esas ideas empolvadas. Hola. No, yo me voy integrando hace 5 minutos. Quería conocer de qué va su charla y me parece interesante, pero no, se me están moviendo muchas cosas hoy. Sí, pero que vengo como de otro paradigma o manejo otro tipo de abordaje en la investigación, y me gusta este tipo de cosas por el lenguaje, me gusta cómo hablan todo. Sí, la verdad. No, muchas gracias. Bueno, particularmente cuando escucho este tipo de aproximaciones, que bueno, soy sociólogo y como sociólogo pues estoy muy identificado con todas estas cosas, pero como mi labor de investigador ahorita las escucho y se me vienen los tiempos del CONACYT, se me vienen los tiempos del SNI, se me vienen los tipos de entregas, se me vienen las tesis y las entregas que debemos hacer cada semestre, se me vienen un montón de cosas que luego son muy difíciles de resolver con este tipo
planteamientos, ¿no? Y es todo un reto que se genera. Entonces, sin embargo, en estas mismas prácticas que se han tenido, pues me hace sentir que este tipo de metodologías podrían venir a ser la respuesta a muchas otras cosas que luego no, que en un paradigma diferente no podemos resolver, ¿no? En un paradigma diferente no podemos resolver. Entonces, esas son las inquietudes del cómo sería la experiencia que tienen otras personas para resolver las dudas que a mí me generan con los tiempos, con las entregas, con esta urgencia de incidencia, pero que no hay tiempo para pensar como muy a fondo un proyecto, etc. Hola, buenas tardes. Soy estudiante de la maestría en Ciencias Educativas y bueno, una de las cosas que he estado pensando es como los puntos de partida que mencionaron, porque al momento de lo que yo pienso de intervención, bueno, creo que mi esquema es muy rígido y lo pensé como, tiene que haber un diagnóstico, pero yo ya llego con el problema y a partir de ahí hago la intervención, pero no obstante ahorita al momento de estarlas escuchando y ver esta parte de los puntos de partida y de la indagación, pues creo que es muy interesante ver que hay cosas que, como lo mencionan, emergen y, bueno, a partir de ahí hacer esta parte de la intervención y no tanto verlo como desde un esquema rígido y verlo más desde esta parte flexible. Entonces, como estudiante, pues creo que es muy interesante y es muy enriquecedor sus aportes. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo también soy Alexandra, también soy estudiante de la maestría y pues que siento, tengo sentimientos encontrados, porque yo soy licenciada en psicología. Durante mi formación en la licenciatura creo que a mí se me presentó una forma distinta de entender la intervención, educativa también, pero coincido con mi compañera, tenía también como una forma de conseguirlo muy rígida, en donde tú entras previo al campo o con la población o el sujeto con antecedentes, ¿no? O sea, de saber qué se ha hecho, qué no se ha hecho, y entonces ya aplicas. Entonces ahorita lo que entiendo o lo que me parece muy enriquecedor es que, aunque esta parte también es importante, creo que también es importante verlo desde el punto de vista de ustedes, en donde se va construyendo a partir de la población a la que te vas a acercar. Es decir, se va enriqueciendo, se va retroalimentando. Entonces, ahorita tengo como sentimientos encontrados. Bien. Bien, vamos a la siguiente ronda. Y bueno, pues, Marcia Borges. Bueno, me entraré por la idea del tiempo, y me parece que es importante de cómo sorteamos las exigencias de los mandatos institucionales, del cumplimiento en unos tiempos determinados, y cómo al mismo tiempo de que respondemos a lo instituido, damos espacio a una fuerza instituyente. Y esto tiene que ver justo porque Agamben dice que en la vida contemporánea el hombre, la mujer, todos respondemos diciendo nos falta tiempo. Nos falta tiempo para vivir. Él dice, mucha información no nos da tiempo para la experiencia. Una gran intensidad de trabajo no nos da tiempo para la experiencia. El correr de un lado al otro no nos da tiempo para la experiencia. Y él dice, hay que darnos tiempo para la experiencia. Y como bien lo dices, vamos respondiendo y dicen, me falta tiempo para, ¿no? Y cuando decimos me falta tiempo es para poder producir esa experiencia. Entonces, bueno, Jacques Derrida también nos dice que dar tiempo a la experiencia no es solamente dedicar horas, ¿no? Sino es tomarse y darse tiempo para uno mismo y para los otros, en hacernos ver y hacer hablar. Y es pedirnos, es una petición de tiempo. Y es una petición de tiempo que nosotros tenemos que darnos, ¿no?
no se trata de una restitución, dice, ni algo inmediatamente al instante, sino es cómo vamos cultivando eso, ese espacio para dar tiempo. Bueno, eso nosotros lo hemos trabajado en esta tensión entre lo instituido y lo instituyente, es estar en medio, como el espacio intersticial. ¿Cómo abrimos un espacio intersticial, un intersticio? Porque no se trata de no esto y solo lo otro, sino ambas cosas. O sea, cómo conviven ambas cosas, ¿no? Entonces, si nosotros reconocemos la investigación e intervención que empieza desde el momento en que me presento a un lugar con el deseo de hacer algo ahí, ¿no? En ese deseo de algo ahí, inicia ya esta travesía. Y como dice Marcia, ¿cómo vamos desde el propio decir de la población armando un esquema de que esa palabra sea transitada para ser comunicable? Ya desde ahí empieza a tomar forma de un formato de lo instituido con una fuerza instituyente. Entonces, bueno, vamos armando los testimonios. Ahora, ¿qué pasa? Que también tenemos que ir irrumpiendo un poco con las estructuras instituidas, y entonces, como ir diciendo, también forma parte de los productos de la investigación la estructura testimonial de algo. También forma parte de los productos de internet, ¿no? Cómo vamos abriendo como esos espacios que se reconozca que esto que le llamamos el proceso de investigación tome un lugar de ser visibilizado y reconocido. Entonces, como dice Marcia, transitamos de la vivencia a producir la experiencia en la escritura. De otra manera, quedaría atrapada en la pura vivencia, que es lo que suele suceder cuando se habla de relatos, ¿no? Todas las teorías o los colegas que han escrito sobre narrativa en la educación, pero quedan apegados al relato. Nosotros, justo el trabajo de investigación e intervención, este dúo, hace que el relato de lo vivido transite no solo por nosotros como alguien que llega a un lugar, con nuestro lugar de investigación, investigador e interventor, tome palabra para mí, sino como toma palabra para el otro, y el análisis de eso, ¿sí? La analítica que vamos haciendo se convierta en una fuente de saber para ellos y para nosotros. Entonces, ahí es como vamos haciendo esta lógica intersticial de los mandatos de la academia, del SNI, para poder ir transitando de un lugar a otro. También tiene que ver con tomar aire. ¿Cómo tomamos aire? Con las vivencias que hacen que esa fuerza instituyente nos impulse para no vivir el agobio de la fuerza instituida, ¿no? Entonces, claro, cuando tú vas a una investigación e intervención, vives lo que te dicen, la propia población reconoce, hoy salí con algo inédito en mi vida, pues ya te hicieron el día. Entonces dices, me puedo pasar la madrugada escribiendo eso que me pasó, ¿no? Entonces toma otra dimensión el dar tiempo a la experiencia. Y bueno, esa parte de revitalizar nuestro trabajo cotidiano o revitalizar con el otro su acontecimiento, hacer un acontecimiento de su vida cotidiana, creo que es algo que nos moviliza a repensarnos, darle otro nombre, cambiarlo, ¿no? Entonces aquí va la respuesta a lo fenomenológico, lo hermenéutico. Yo creo que no es quedarse apegado en ver la cotidianidad como un fenómeno para ser transcrito, tal cual se da, ¿no? Sino en la dimensión de esa vida cotidiana que podríamos decir opera en el terreno de lo fenomenológico, transita al terreno de lo hermenéutico en simultaneidad. Porque lo real, lo simbólico y lo imaginario está jugado en esa cotidianidad. Entonces, cuando lo hacemos
en la parte de la intervención, de hacer ver y hacer hablar, también al analizarlo es hacer visible con los elementos imaginarios constituidos en el lugar o en la propia subjetividad, con aquellos que nosotros también poseemos y ponemos en juego. Entonces, esto es interesante porque se dan transitas de uno a otro. ¿Cuál ha sido el problema de la academia? Que lo justificamos diciendo, con fines metodológicos, lo voy a tratar así como si estuviera estable, pero no está. Pero al final terminamos dándole en la descripción, en el modo de operar, en la lógica de operación de investigación, terminando dándole fijeza. Y los tiempos de la simultaneidad de tránsitos que vamos moviendo, los procesos, los dejamos fuera de descripción. ¿Y qué describimos? Como si fuera una secuencia establecida. O este es el plano, y aquí pasamos al plano, y entonces en esas dimensiones descriptivas se nos va la posibilidad de ir viendo cómo se va moviendo uno por otro. Diríamos como una banda de juegos, ¿no? Que van tomando al mismo tiempo que juega en un terreno, está jugando en el otro terreno. Y esos ejercicios descriptivos en el terreno de las ciencias sociales nos hace falta trabajarlos más finamente. Y claro, pues es que nos ponen unos cajoncitos protocolarios que de repente nos forzan, o nosotros mismos no los vamos repensando para que tengan esa movilidad descriptiva de lo que nos acontece. Entonces, bueno, por ahí yo quería un poco abonar en este terreno. Pero bueno, yo quiero decirles que en la experiencia que hemos caminado con la investigación e intervención de más de 12 años, empezamos y vimos y trabajamos y fuimos acomodando, fuimos descubriendo. Entonces esto no estaba de que alguien nos dijo, así hágale, lo hemos ido construyendo. Y en esa experiencia lo que también quisiera destacar dos cosas. Una, cuando los chicos con los que trabajamos, que están haciendo sus proyectos de tesis, van a iniciar el famoso elección de tema, ¿sí? Bueno, sí, hay una posibilidad de qué te gusta, qué deseas hacer, esa pregunta también opera ahí. Y lo que vamos viendo después de que hay un momento de los famosos coloquios donde se presentan los famosos avances, bueno, acá no hemos hecho así de, a ver, presenta tu proyecto y cuáles son tus preguntas y cuáles son tus objetivos relacionados, los objetivos con las preguntas, tiene que haber congruencia. Entonces, si no hay congruencia entre objetivo y pregunta, entonces tu proyecto, esa formalidad, pues no aparece acá. Aquí lo que estamos viendo es cómo es que esa posibilidad de hacer ver, de hacer hablar a la población está ahí. Y muchas veces eso que presentan los estudiantes al ir acompañando el análisis, pues se dan cuenta de que esa elección que han hecho tiene que ver con su historia de vida. Sí, casi siempre es una elección apegada a mi historia de vida. Entonces yo me voy a trabajar con los niños autistas porque en mi historia de vida por ahí hay algo que tuvo que ver con personas con autismo. Me voy a ir a trabajar con las lenguas indígenas porque tiene que ver con mi historia de vida. Y esa parte muchas veces no se reconoce y es importante hacerla ver, de hacerla hablar, porque justamente es un motivo de deseo para dar continuidad. Y es así como el motorcito. Y muchas veces no se dan cuenta de que es por ahí. No sé a ustedes qué les haya pasado, pero la elección tiene que ver con esa biografía. Esa era una cosa que quería comentarles. Y la otra es que a la hora de ir construyendo esta analítica, que así le llamamos, porque no es ni metodología, ni perspectiva, ni escuela, ni tendencia, sino es una analítica, se va nutriendo de diferentes fuentes.
Una de ellas es el análisis institucional, que bueno, pues justamente venimos de un congreso de análisis institucional internacional con colegas de España, con colegas de Argentina, con colegas de aquí de Baja California, de Hidalgo, de la UPN, y esta mirada del análisis institucional nos va poniendo en el lugar de la situación de lo instituido y lo instituyente, y cómo la intervención que acompaña a la investigación e intervención está ahí en medio, como bien mencionaba, en ese espacio intersticial. Otro elemento que al que recurrimos de manera constante tiene que ver con el análisis conceptual del discurso. Y bueno, por aquí creo que hay personas del DIE que han pasado por ahí, bueno, conocer que bueno, aquí Tere hizo el doctorado ahí y con Josefina Granja, pues fue el motivo de estar concentrando todo este proceder a partir de conceptos, enunciaciones y todo el proceso de análisis de esos conceptos y enunciaciones que se van produciendo en la escritura del Diario Campo, la revisión del Diario Campo para la escritura que sigue después del análisis para la experiencia, y nos van permitiendo encontrar esas enunciaciones potentes que van a permitir que detone más la parte analítica. Hace un momento estuvimos en la UPN de aquí de Ensenada y una chica hablaba de la experiencia que tiene de sexto semestre de intervención en una escuela, y le tocó estar en la primaria y ella quería pues observar, llegó a observar como parte de sus prácticas, y en una de esas prácticas se dio cuenta que los niños de primero pues eran los que estaban como sin gobierno, salían, se iban al baño muchas veces, regresaban, y cuando entró al grupo pues no había posibilidad de escucharse porque todos hablaban, se levantaban de su lugar, y el maestro pues era nuevo, decía, es que tengo miedo, no sé cómo controlar al grupo, y ella, haciendo uso de esa práctica de intervención, dijo, ¿me permite? Y entonces uno de los contenidos que iban a realizar ese día, que estaba en la planeación, era el mural, y entonces el maestro había previsto hacer que vieran, tuvieran como fuente de referencia un video sobre el muralismo, niños de primero, y entonces ella le dice, ¿y si hacemos un mural entre todos? Para que los niños tengan la experiencia de qué es un mural, de hacer un mural. Entonces, bueno, ella está ahí observando, está haciendo sus prácticas, está perfilando su proyecto de investigación, y justamente le hacíamos ver el enunciado que dijo, la potencia del enunciado. Y si hacemos un mural entre todos, todo lo que está ahí metido en esa enunciación. La participación de los niños, el miedo del maestro, el contenido del programa, la disposición de, o sea, muchas cosas puede revisar. Entonces, a partir de este análisis conceptual del discurso, bueno, se van teniendo herramientas analíticas. Bueno, ahorita se lo digo en general, pero bueno, ya dentro hay muchas cosas. Otros elementos, desde luego, pues también están ahí, que ya está en la parte del análisis, ¿no? Hemos hecho uso del análisis actancial de Greimas, hemos hecho uso de la propuesta deleuziana del rizoma, o sea, hacemos cartografías de manera constante a partir de los diarios de campo y los enunciados que van identificando como potentes. Estas cartografías, ellos van configurando posibles trabajos ya analíticos de mayor seriedad que los pone en una situación de escritura diferente de solamente armar conclusiones a partir de la posibilidad de revisar. ¿Cómo le llamas tú? Anécdotas, ¿no? Que no quedarse en la anécdota, sino profundizar hacia procesos conceptuales de análisis de mayor potencia. Entonces,
Estos por decirles algunos elementos que han ido nutriendo esta analítica y que posibilitan, y bueno, pues a lo mejor hay más que todavía no los hemos ido incorporando, que van abriendo, y no es que tanto se contraponga a una perspectiva de investigación tradicional, sino es abrir una puerta para adentrarse a las realidades de manera diferente. Bueno, tomaré un poco de lo que comentaban de cómo ha circulado la lógica de hacer un proyecto de intervención que parte generalmente de un diagnóstico como momento, y luego ya que tienes ese diagnóstico y ves todo lo que le falta, porque los diagnósticos dicen no tiene, le falta, no cuenta, tal, ¿no? Entonces ya se dice, ahora hay que resolverlo así. Esta lógica sigue siendo una lógica pensando como si la exploración inicial, que es la investigación, toma el lugar para estructurar lo carente, ¿no? Lo deficitario, y desde esa carencia entonces después definir en un modelo ideal por dónde transitar. Entonces, esta estructura sigue siendo una estructura que nosotros le hemos reconocido en términos de muchas marcas de orden biopolítico que están jugados respecto a cómo nos han enseñado a diagnosticar y qué elementos de las características de la población enfatizas respecto a esto que sería lo ideal que tendría que sostener. Entonces, lo que hoy vivimos en la enunciación de las prácticas que sostienen la enunciación diagnóstica, lamentablemente por esto que decíamos de la vorágine económico, social que nos está llevando, aparecemos cada vez más con malestares que se hacen manifiestos en los diagnósticos como malestares que patologizan a la población, ¿sí? Sea desde el terreno de la psiquiatría, de la psicología, de la economía, ¿no? De la misma sociología, y entonces caer en cuenta que nosotros estamos contribuyendo a esos esquemas de diagnosis fue de las primeras acciones que nos hizo repensarnos. Y claro, cuando tú te das pie a escuchar la voz del otro, hay una razón de ser en su condición de existencia de por qué sucede eso, y ahí es donde nosotros no nos abrimos en la escucha, ¿no? Claro, abrirnos para ello entonces es jugarnos en un terreno ético-político distinto, porque el otro tiene un saber, ¿sí? Y en ese saber no saber hay un llamado, en donde en ese llamado tenemos que pensarnos juntos, hacia dónde orientamos las acciones, qué sí y qué no de ello, ¿no? Ahora, sí hay una acción diagnóstica en términos de lo epistémico, sí, en el sentido de que en el terreno de lo epistémico yo estoy indagando, y en esa indagación aparecen elementos, ¿no? De aquello que estoy imposibilitado, aquello que no tengo acceso, aquello que yo desearía, ¿sí? Y entonces, ¿cómo hacemos para que no juguemos en políticas compensatorias, ¿no? Atravesadas en relación a algo que ya se ha definido y que el sujeto se le vuelve a reiterar un ejercicio de victimización? Entonces, me parece que son puntos claves de análisis de nuestra implicación con la población. Y esto lo vemos con el trabajo con niños, con jóvenes, con mujeres, ¿no? Hemos hecho varios trabajos con mujeres en zonas comunitarias, etcétera, evitando, ¿sí? Como principio ético, entrar en esa lógica desde mi modelo ideal de lo que tendría que ser una mujer en la vida contemporánea a lo que es su acontecer diario, en cómo se inscribe y desde su propio lugar hacia dónde va orientando y toma decisiones para sostenerse su proyecto vital. Y eso es maravilloso porque uno va encontrando, por eso decimos que es como una cajita mágica, siguiendo nuestra condición
mágica de nuestra condición mexicana, de esto, cómo se van abriendo aquellos elementos que van apareciendo de quiero sostener esto, péseme lo que me pese. Y las mujeres te lo dicen, yo quiero sostener esta condición, péseme lo que me pese por esto. Es una decisión en la que uno dice, es su vida, es su decisión, aunque tú tengas otro escenario. Entonces, esta coexistencia de la otredad es muy importante en el terreno de la investigación e intervención. El dar el lugar al otro desde su propia condición. Y claro, eso nos nutre a nosotros, pues sí, nos tambalea, pone en cuestionamiento nuestros propios preceptos, pero también nos pone a pensarnos otros modos de decir y otros modos de dar cuenta de estas coexistencias de realidades, de esta diversidad de mundos posibles. Entonces, este me parece que es un punto clave de por qué la investigación e intervención nos coloca en otros lugares, en otros posicionamientos. También es en esta idea de que primero se hace el diagnóstico y luego se aplica, tiene que ver mucho con la conformación lógica de la investigación experimental, ¿no? Que tú estableces, aunque le llames de otra manera, bueno, en Francia, por ejemplo, hay experiencias de intervención que se trabajan como laboratorios, pero sigue siendo esta idea de que primero se hace el armado y luego el nombre en laboratorio, experimento. Entonces, esta lógica de investigación experimental se ha jugado mucho en los patrones o en las metodologías de la investigación, de la intervención educativa. Nosotros decimos, si hay una acción diagnóstica, en tanto que siempre que estás indagando, no dejas de indagar y eso transcurre en el devenir del proyecto. Ahora, ¿qué sí nos ha servido ahora para poder distinguir ese transcurrir del proyecto? Tener primero algo, esto que le llamamos los puntos de partida, es cómo se instala en los puntos de partida la implicación de quien interviene con la población intervenida, y ese es un elemento a analizar, ¿no? ¿Qué se hizo posible, qué no, cómo se accedió, cuáles fueron las dificultades, qué cosas tuvieron que cambiar de las ideas que antes se tenían a las ideas que se configuraron? Y es hablar de los puros puntos de partida, es una cosa súper enriquecedora. Y para documentar, y para escribir, y para circular, y para debatir, es una fuente de conocimiento muy valiosa. Otro es cuando hemos llamado el despliegue de los proyectos, que es en esta inmersión con la población, por eso digo mágicamente, por eso va a encontrar mucho la parte controlada. En esa inmersión, el propio proyecto toma lugar, y le decimos despliegue, porque ya transita no al estarnos solamente conociendo en los encuentros, sino a ir modificando los modos de hacer del lugar. Y ahí se ve clarito cómo empieza a darse estas modificaciones de los cambios de hacer. Bueno, ahí enfocó qué cambia y qué permanece. Entonces, hablar de los cambios, pues en esto que ustedes decían, la potencia transformadora, ¿no? Esa fuerza que va tomando, la fuerza instituyente va tomando un cauce, una forma determinada, y esa configuración donde emergen los temas de los que se quiere hablar, ¿no? Donde emergen las cosas que se quieren hacer y cómo se quieren hacer, donde dicen, lo hacíamos de esta manera, pero ahora lo vamos a hacer de esta otra, ¿no? Donde dice, yo no había escuchado lo que el otro decía, que no sabía, y tengo toda mi vida viviendo en esta comunidad, y hasta hoy me doy cuenta qué tal. Entonces, ahí están estos movimientos de cambio, que son lo que nosotros ahora le hemos llamado el despliegue, ¿no? Siguiendo un poco este concepto de Deleuze, cuando está plegado en la subjetividad, hay un pliegue de lo social a lo psíquico, y luego el despliegue, cómo va empujándose hacia afuera, ¿no? Entonces hay un pliegue y un despliegue, y eso es parte de lo que vamos documentando como proceso, ¿no? Cómo se van dando esos tránsitos, esos movimientos. Y bueno, claro, se despliega y pareciera que vuelves otra vez a los puntos de partida. De ahí la idea rizomática
de la que vamos hablando. Esto es un poco para dar cuenta de, entonces ya no hablamos de un tiempo cronológico de los proyectos, sino un tiempo lógico de los proyectos, la lógica que van tomando y esos movimientos. Siempre hay movimientos de cambio y al moverse y cambiar, también hay permanencias. ¿Qué queda sedimentado? ¿Qué se sostiene? ¿Por qué se sostiene? Entonces, esto es lo que nos va permitiendo hacer una analítica y una escritura de lo que va sucediendo. Entonces, me interesa poner esta imagen porque cómo estamos cambiando de la idea estructurada del tiempo cronológico por momentos y de una lógica programática y planificada a una lógica de investigación e intervención que está moviéndose por la emergencia con un proceder táctico, y esto es muy importante, como dice Michel Dessertón, vamos tomando en el acontecimiento aquello que emerge y lo tomamos al vuelo, como los enunciados que van apareciendo, y con ello se va poniendo en juego un trabajo analítico. Entonces, los movimientos son de cada encuentro, emerge el otro encuentro, es volver a poner, a citarnos al encuentro del otro, crear el deseo de volverme a ver. Por eso es esta lógica de lo cotidiano inscrito en el proceder metodológico de la investigación e intervención, ¿no? Llegar al encuentro, proceder al encuentro. Y por supuesto, si lo vamos viendo así, no hay un tiempo de término y de inicio, sino podemos hacer cortes con fines analíticos de en qué momento va el proyecto. Un poco por la preocupación de lo instituido de los tiempos, ¿no? Claro, ahora, ¿cómo formas a un investigador interventor con una lógica curricular que tiene cortes temporales si el proyecto tiene un devenir? Entonces ahí nosotros tenemos que ir viendo cómo hacemos que esos cortes, un poco como decía Marcia, vamos cambiando los formatos. Hay un formato de presentar avances, lo cumplimos. ¿Qué avances presentamos? Lo cambiamos. ¿Qué desarrollo de escritura lleva? Aparecen, y bueno, van tomando lugar elementos esperados de avances capitulares. Claro, nunca planteamos desde nuestra lógica que todos nos vean con ojos así de a ver qué va a suceder, ¿no? Tener el índice al principio, sino son avances de escritura que devienen en un índice expositivo para terminar. ¿Por qué? Porque en el análisis, un resultado del análisis es una estructura expositiva. Entonces, transitar del relato a la experiencia y de la experiencia a una narrativa, que es una exposición de los resultados, de alguna manera, en el corte que hacemos, es transitar a narrar, es otro tiempo, ¿no? Un tiempo de exposición para comunicar, un tiempo de escritura, que es otro tiempo distinto cuando estás frente a la población. Entonces, ¿cómo transitamos de un tiempo in situ, ¿no? De un tiempo para producir un relato, que es lo que inducimos cuando habla la población y se produce un relato, a un tiempo analítico que se traduce en una narrativa? Y esa narrativa toma en lugar la voz de los sujetos, lo que decimos, ¿no? Aparecen los capitulados con nombres de lo que esas frases que enunciaron, ¿no? Esos elementos que vemos que son analíticamente fuertes, y entonces son los que van apareciendo y van dando forma a la exposición de aquello que sucedió, ¿no? Entonces, bueno, un poco para sintetizar, tomando en cuenta el tiempo cronológico. Sí, y la experiencia que hemos tenido es que cuando hay este despliegue del proyecto que ya se va derivando hacia posibles análisis de toda esa escritura, parece ser que bueno, es así como un acto de magia, porque quien ya escribió todo lo anterior no le cuesta trabajo escribir lo que sigue. ¿Sí? Además, a la hora de la exposición y la defensa de la tesis,
pues ya se lo saben, no lo tienen que estar como enseñando, porque todo este tiempo han estado escribiendo, repasando, lo dejan tantito, avanzan en otros encuentros, regresan a lo escrito, lo vuelven a leer, y ese ir y venir pues representa una vigilancia epistemológica que les permite, ay, esto podría cambiar, esto se podría quedar. Entonces va habiendo esa posible reencuentro en mi propia escritura, mi propio decir, y lo voy compartiendo con otros, me están nutriendo los otros, pero sí, a diferencia de que hemos visto, por ejemplo, cuando han estado estudiantes con otros coloquios, con otras formaciones, bueno, pues los otros, claro, van a estar acudiendo a llamar a los autores para un marco teórico y decir la perspectiva de tal autor, y acá es el decir de sujeto de las poblaciones, y hasta en ese momento es que el llamado le llamamos a esta construcción de los testimonios y de los diarios fuentes primarias, porque es lo que está ahí puesto a partir de lo que cada quien escribe, pues entra el llamado a las fuentes secundarias, que son los autores, que nos van a ayudar con sus aportes para ir analizando y viendo qué es lo que vamos encontrando. Hasta entonces entran. Entonces es un planteamiento pues, de 180 grados diferente, porque no entramos por un marco teórico, sino entramos por la voz de la población, y hasta después entran estos autores. Entonces esa parte a los estudiantes acabamos de tener varias, la tesis de Daria, que hizo un planteamiento sobre jóvenes de secundaria con ideación suicida, y bueno, fue así como, verdaderamente interesante a partir del decir de los estudiantes sobre esta situación que vivieron con algunas experiencias de compañeros y toda. Entonces los quienes han estado revisando qué pasa con los jóvenes y esta ideación suicida, pues llega y nos nutre sobre qué es lo que pasa, sin el afán de explicar, sino solamente dar sustento a esos descubrimientos que van teniendo los jóvenes en su escritura. Sí, y bueno, pues es como compartir con ustedes desde la experiencia cómo lo hemos venido transitando, ¿no? En lugar de estar en los lugares, cómo es que va tomando forma. Y algo que es importante y que habíamos dejado fuera, pero para nosotros es crucial, es que no todo circula por la palabra. Las situaciones de indagación, que sería el equivalente a los instrumentos de investigación, los instrumentos para la indagación y la investigación. En el caso de la investigación e intervención usamos muchísimo actividades lúdicas. ¿Por qué? Porque el cuerpo habla. Como diría Foucault, el cuerpo marca el acontecimiento, el devenir. En él hay marcas y huellas de nuestro acontecer, de nuestra trayectoria biográfica. Entonces, las situaciones lúdicas hacen que se ponga en suspenso los mandatos, que son lo que nos mueve la cabeza. Y nosotros decimos, bajamos al cuerpo, y entonces al bajar al cuerpo con actividades de orden lúdicas y psicodramáticas, la población habla de lo que le pasa. Entonces las situaciones de indagación no solo tienen que ver, por eso la entrevista o el cuestionario es uno de tantos que se pueden usar, pero son como complementarios, porque muchas de las actividades que hacemos con niños, con jóvenes, con adultos, con académicos también lo hemos hecho, ¿no? Es meternos en esa lógica de darnos el tiempo de la experiencia para que el cuerpo hable, ¿no? Y también ha sido importante mostrar la fuerza analítica que tiene un trabajo lúdico, que no sea solo esto que suelen hacer las psicoterapias comerciales, no digo nombres, pero que ahora cada vez más se ofertan. ¿Por qué? Por el padecimiento de la vida contemporánea. Y entonces, bueno, lo podemos ver como fue relevante ahora meter las cuestiones socioemocionales en el terreno de lo educativo,
como si fueran una pildorita, nada más párense, bájense, siéntense, ya atendimos lo sociocultural, cuando en realidad es una herramienta, es un dispositivo analítico, un trabajo lúdico. Entonces nosotros estamos dándole esa fuerza como dispositivo analítico porque ahí es donde se pone a hacer ver y hacer hablar a través del cuerpo de eso que nos pasa. Y tiene que estar articulado con un soporte de este orden. ¿Por qué? Porque hay una apertura de confianza de eso que le pasa al sujeto y que no puede solo quedarse en la apertura o en la acción catártica, sino en cómo se transita a través de ello a una reflexión analítica del propio sujeto para, decimos nosotros, abrir y cerrar esas emociones que se ponen en juego o encauzarlas, ¿no? Toman causa de la emoción. Me vino a cuenta por el trabajo que se hizo con los niños con ideación suicida, los jóvenes, y temas que son temas que están surgiendo cada vez más en las escuelas, en los espacios laborales, o sea, todo lo que tiene que ver con la acción de la violencia y la crueldad, los actos de crueldad que se hacen manifiestos por estas imposibilidades a las que nos va sometiendo los mandatos. En un momento que estamos todos acá, como dicen, hirviendo, ¿no?, en caliente, y ante cualquier circunstancia aflora la parte, digamos, que todos tenemos que tiene que ver con la crueldad. Entonces, bueno, este es uno de los elementos importantes a trabajar para crear unos climas de trabajo más accesibles, ¿no? Pero el asunto es de que aparentemente ahora pues hasta te venden, ya hacemos bromas, ¿no?, con aquellos que dicen, van a trabajar el conflicto en la oficina y entonces nos vamos a poner a jugar y nos vamos. Entonces, tiene otra intención la mirada de la investigación e intervención, porque hay todo este soporte de orden ontológico, epistémico, que creemos es importante sostenerlo para evitar estas comercializaciones con los malestares de la población y la vida contemporánea. Y bueno, pues, bien, sí. Bueno, pues les agradezco su atención. Creo que sí es muy interesante, ¿no? Conocer, entender otras maneras de proceder, ¿no?, de entender la aproximación a la problemática de la intervención, que nosotros en el instituto no estamos tan familiarizados, ¿no? Entonces es como otra conceptualización que habría mucho seguramente que platicar con las maestras, ¿no? Como siempre, inevitablemente uno siempre dice, quiero ver, ¿no? O sea, quiero verlo. Y bueno, seguramente ellas tienen publicado trabajos, las tesis de sus estudiantes, en fin, yo creo que sí hay material como para establecer otro diálogo con ellas. Pero antes de cerrar, pues quisiera ver si hay preguntas, si tienen ustedes preguntas, que seguramente sé que tienen muchas, pero vamos a organizar las preguntas. Igualmente, si desde los compañeros que nos siguen en el Zoom o en el Facebook quieren mandar alguna pregunta para que aquí se las planteemos a nuestras expositoras. Entonces, pero por lo pronto, ya que estamos aquí, si alguien quiere hacernos alguna pregunta, les pasamos el micrófono. Denise, espérame tantito, necesitas el micrófono porque si no, no te escuchan desde el Zoom o desde fuera. ¿Hay otro micrófono por ahí? Por favor. Muchas gracias. Me surge una duda. En los procesos de subjetividad, pues sí, de la propia realidad y cómo cada sujeto la va añadiendo, ¿por qué se pondera una más importante que la otra? Una es como la persona tiene un interés por investigar algo, pero también va a la comunidad, al contexto escolar, con los sujetos a preguntar qué es lo que pasa y qué es lo que acontece. En esta cuestión hay una disputa, podríamos decir una confrontación de lo que yo creo que es relevante, de lo que otros consideran. ¿Cómo hacemos ese diálogo entre esas perspectivas que coexisten y que terminan conviviendo en la investigación? Ay, es muy buena esa pregunta. Como diría Derrida, siempre buscamos el tercero. O sea, se nos ha habituado mucho en pensar como en el paro posicional.
Y entonces, ¿cómo en esta oposición construimos una tercera posibilidad? Y ahí viene la exigencia de la innovación o de la creación. Ante lo que tú demandas, crees, y lo que la población cree, ¿no? ¿Qué es lo que podemos construir distinto? Y ahí está la producción. Eso le llamo la configuración, que va tomando una configuración de orden temático o situacional, que es diferente. Opera la coexistencia, porque uno te alumbra como fuerza para hacia pensarte desde un lugar o a enunciar una temática determinada, ¿no? O a concebir de determinada forma algo, y el otro también, ¿no? Entonces, en esas dos construimos algo distinto. Entonces, el reto ha sido mucho, cómo nosotros mismos vamos haciendo quiebres con las lógicas de estructuración del pensamiento, con las binas, ¿no? Blanco, negro, bueno, malo, ¿sí? Y empezamos a darle mayor complejidad. Y entonces en esa complejidad entonces es construir esto que decimos entre la semiótica, no sé cómo vamos construyendo otras enunciaciones que pongan en juego las diferencias, pero para producir otra cosa, ¿no? Entonces las diferencias se están jugando todo el tiempo, las mantienes en tensión, ¿no? Sin, como dices, no priorizar una u otra, o ver en qué momento toma fuerza prioritaria una y en qué momento toma fuerza prioritaria otra, o ante qué circunstancias. Y entonces ahí tú vas jugando con los, diría Derrida, con la difference, ¿no? Con la diferencia, cómo se van jugando esas dos fuerzas, sin anular una a la otra, o pensar en tener muy claro en la vigilancia epistémica ante qué una anula a la otra y por qué anula una a la otra. Entonces, la verdad es que ahí estás en el terreno fino de una construcción de orden conceptual. ¿Cómo puedo conceptualizar? ¿Cómo puedo proceder? Donde coexiste la coexistencia y ver hasta dónde llega la coexistencia. Entonces me parece que ese es el ejercicio que hemos estado sosteniendo, no fácil, ¿no? Porque es lo que esto que decíamos, son las fuerzas, esa es la correlación de las fuerzas que están jugadas ahí, ¿no? El conflicto es parte constitutiva de la investigación e intervención. No evitamos el conflicto, al contrario, o sea, ponemos el conflicto, vemos cómo está jugado lo conflictual y los vamos sosteniendo para dar cauce a que se hagan manifiestas esas fuerzas y a partir de ello ir transitando, buscando tránsitos cuando es posible, y cuando no es posible decir por qué no fue posible transitar, ¿no? Entonces, ahí está la fuerza de la investigación fina, ¿no? Pero muy buena tu pregunta. Gracias. Sí. Quisiera añadir algo a esta pregunta. Mi realidad, tu realidad. Entonces ahí se hace el juego. Y bueno, pues siguiendo a Berger y a Luhmann, la realidad es una construcción social. Y entonces, ¿cómo la has construido tú y cómo lo he construido yo y cómo poder llegar a una posible identificación de algo común? Ahí entra la posibilidad de hacer una situación de indagación a través del psicodrama. Y el psicodrama me espejea. Y el psicodrama me ayuda a verme a través del otro, a ponerme en el lugar del otro, a que el otro se ponga en mi lugar y me vea. Entonces ahí hay una posibilidad de encuentro. Justamente Martin Buber decía que el yo-tú, bueno, él es el autor de la teoría del encuentro, el yo-tú me va a permitir encontrarme contigo y que tú te encuentres conmigo. Entonces ahí hay todo un interjuego posible y es poder hacer ver y hacer hablar esto que me pasa, esto que siento a través de esa posibilidad psicodramática, que bueno, psicodrama no quiere decir el drama y la telenovela, cosas así. Drama quiere decir acción, justamente. Entonces es poner en acción qué es lo que le pasa al otro, qué me pasa a mí y establecer un encuentro.
Sí, y, pues la posibilidad del diferir también. Me parece que por ahí tenemos que ir porque lo cierto es que lo hemos vivido en México, ¿no? Se convierte en un caldo de cultivo el crear, el querer imponer una sola visión del mundo, ¿no? Y eso, bueno, nos va creando, sosteniendo una cultura de odio que está presente, ¿no? Lo estamos viviendo todo el tiempo. Entonces, pues siguiendo a Emma León, pues, ella tiene un libro hermoso que tiene que ver con lo ajeno, ¿no? Entonces, cómo nosotros nos constituimos en mí mismo, lo que yo veo de mí, en lo ajeno, ¿sí? Y que a veces no me gusta, y entonces pienso que eso hay que eliminarlo. Pero también es, o sea, que aquello que es ajeno también me constituye. Y ella dice, hay que establecer una política más de lo propio y lo ajeno para poder hacer un trabajo de análisis y un posicionamiento ético, de responsabilidad ética en esta visión de lo propio y lo ajeno, más que en una consigna de lo que debería de ser. Porque pues ahí esperando lo que debería de ser nos podemos llevar entre los pies unos y a otros sin reconocerlos. Bueno, pues les pido un aplauso para las personas que hoy nos acompañaron. Y pues tengo, de acuerdo con nuestra tradición, unas constancias por su participación el día de hoy y nuestro agradecimiento por haber estado aquí y esperemos que no sea la última, ¿no? Vamos pensando en otras oportunidades de que nos acompañen cuando planeemos algo más organizado, ¿no? Como para algún taller, una cosa más amplia, ¿no? No solamente esta introducción, sino pudiera ser un trabajo más intenso. Pues algo en acción, ¿no? También para poder ver, ¿no? El trabajo en acción y vivirlo, ¿no? Es importante. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, gracias a los que nos acompañaron por Zoom, por Facebook y quedamos aquí atentos si hay dudas o comentarios, pues por aquí los vemos. Muchísimas gracias a todos.